Otoniel, muchas gracias por aceptar esta entrevista con Diálogo Político para hablar de un tema que nos interesa. Cuéntanos sobre estas revelaciones que has podido presentar en TV Azteca y la importancia que está teniendo en este momento. Mira, todo inició por lo que yo primero empecé a leer sobre Nicaragua, ¿no? Yo empecé a leer como algunas notas periodísticas que me encontré en internet, después unas que a propósito yo buscaba y encontraba, y me pareció increíble lo que yo leía de la realidad de Nicaragua. Y eso me llevó a una segunda etapa de buscar entrevistas virtuales con nicaragüenses que me confirmaran lo que yo había leído y que me parecía increíble. Por ejemplo, que un nicaragüense no puede salir con la bandera a las calles porque es un signo de protesta que lo puede llevar a la cárcel, que no puede escuchar el himno nacional a todo volumen porque también es una protesta que le merece cárcel. Entonces empiezo a leer yo este tipo de datos sumado a que más de 120 periodistas en aquel entonces estaban exiliados. Hoy seguramente la cifra es mayor y empiezo a ver después como un ataque directo a la Iglesia Católica y empiezo como a entender la realidad de Nicaragua. Y yo en esta segunda etapa que empiezo a entrevistar a nicaragüenses en el país, a nicaragüenses exiliados, a periodistas exiliados, empiezo a entrevistar también a activistas políticos, activistas sociales, para que me confirmaran de primera voz si era real lo que yo había leído sobre Nicaragua. Y mi sorpresa fue que la realidad que me contaron fue aún peor. Yo dejé todas las credenciales de periodista en México, blindé mis redes sociales. Un equipo digital me ayudó de cierta forma como a borrar huella digital que me ligara al trabajo periodístico que yo he hecho en los últimos años, para que cuando yo llegara a esa estación migratoria no encontraran un rastro que les diera una pista de quién era y cuál era mi propósito al llegar a Nicaragua. Y mi sorpresa es que después de un viaje de aproximadamente 13 horas, llegamos a la frontera sur de Nicaragua, la frontera con Costa Rica, y después de 3 interrogatorios y una demora como de 2 horas 30 minutos, logramos pasar la frontera e ingresar al país. Y ahora el reto era nuevo, ¿no? Permanecer por lo menos una semana, que era el plan original, para poder entrevistar a nicaragüenses de a pie. Así le decimos en el argot periodístico mexicano, es decir, al nicaragüense que está en el camión, al nicaragüense que está en el mercado, al nicaragüense que está en el parque, que va a las escuelas, a médicos, que me contaran la realidad que ellos están viviendo en los últimos años. Y así fue. Yo lo llamo como un viaje entre la clandestinidad y la paranoia. No había otra forma de hacerlo sino tomando estas medidas de seguridad y paranoia, porque lo que yo viví en 2 semanas de permanencia en Nicaragua, pues es lo que están viviendo, incluso cosas peores, los nicaragüenses que están ahí todos los días, durante años, viviendo bajo esta dictadura asfixiante encabezada por Daniel Ortega y Rosario Murillo. Otoniel, el hecho de que un periodista extranjero tenga que contar la realidad de un país fachada, como tú le llamas, directamente muestra que no hay prensa, que la prensa ha sido desmantelada por el régimen, por la presión de Daniel Ortega y Rosario Murillo. ¿Cómo sientes tú eso al ser un periodista que ha estado ya viviendo la realidad de muchos otros colegas que ahora están en el exilio? Fíjate que antes de llegar a Nicaragua yo entrevisté a periodistas que hoy están trabajando desde el exilio y me parecía increíble las historias que ellos me cuentan, pero además admirable el trabajo que han hecho, porque a pesar del exilio ellos están trabajando, muchos desde Costa Rica, otros desde Guatemala, otros desde México, incluso Miami o España, tratando de contar, ¿no?, con lo que la distancia les permite, la realidad de su país. Yo ya tenía esa realidad en la cabeza por lo que había leído, por lo que había escuchado. Sin embargo, tú me vas a comprender, como periodista, cuando vas a enfrentarte a una realidad como la de Nicaragua, tienes que poner absolutamente todo en duda. Y así lo hice. Hoy no existen canales sino oficialistas que solamente cuentan los programas oficiales que están encabezados por Daniel Ortega y Rosario Murillo. Y yo repito constantemente estos 2 nombres porque son los únicos que se mencionan en los canales de televisión y en la radio. No hay figura política, no hay otra figura política que se mencione sino Rosario Murillo y Daniel Ortega. Dicho sea de paso, son los mismos hijos de Daniel Ortega y Rosario Murillo que han tomado el control de los medios de comunicación. Ellos son dueños de televisoras y la vocera del Instituto de Telecomunicaciones es Rosario Murillo. Entonces,
una orden de Rosero Murillo y censuran cualquier medio de comunicación que esté hablando en contra de la dictadura. Una orden de Rosero Murillo y entonces cualquier medio de comunicación pasa a manos de sus hijos. Documento además en este trabajo, pues medios de comunicación como 100% Noticias, que fue uno de los medios de comunicación con mayores ratings en Nicaragua, que hoy por hoy están censurados, que el director, el dueño, está encarcelado y que los periodistas que colaboraban para ese medio de comunicación están trabajando desde el exilio. Entonces, esa es la realidad con la que yo me encuentro, con un país que no conoce libertades, mucho menos la libertad de expresión, que hace años que no ve circulando un periódico impreso, que no conoce otra cosa más que la prensa oficialista. Me gusta el énfasis que haces en la gente, en destacar la cotidianidad. ¿Cómo es, desde lo que te han contado, desde sus testimonios, para los nicaragüenses vivir en un país sin democracia? Y pienso que en este punto, sin la esperanza de recuperarla, por lo menos pronto. Yo decido titular a este trabajo Duele Respirar. Esa es una frase que se convirtió en una frase de consigna después de que en aquel 2018 Alvarito Conrado, un jovencito de 15 años, muriera por un balazo protagonizado por un policía, por un uniformado, una bala que llega a la garganta de este joven y que lo hace terminar en el suelo y le quita la vida. Las últimas palabras de Alvarito Conrado fueron: me duele respirar, porque literalmente a él la bala le estaba quitando el aliento. Y esa frase la toman los nicaragüenses como una frase de consigna para todas las protestas en contra del régimen. Y me parece que sí es una frase literaria y textual, porque cuando yo empiezo a caminar en Nicaragua me doy cuenta que evidentemente al nicaragüense en vida le duele respirar, ¿no? Y por eso lo titulo como un país fachada, porque evidentemente si tú llegas como turista sin ningún afán de documentar periodísticamente hablando la realidad de ese país, pues te vas a ir con la impresión de que estás viviendo, que estás conociendo pues un país normal, con una realidad normal. La gente va y trabaja, la gente va a las escuelas, va a las plazas comerciales, va a los mercados, a los parques, porque el nicaragüense tiene que vivir a pesar de todo y de todos. Pero cuando tú empiezas a analizar las cosas que a pesar de que son normalizadas no deberían de ser normales, es cuando te das cuenta que lo que se respiran son dos cosas. Uno, miedo en Nicaragua, muchísimo miedo a la dictadura, al régimen totalitario de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Y dos, pues un dolor de vivir. Muchos no han dejado su país porque no tienen posibilidad de hacerlo. Y quienes lo hicieron, que no son menos, son más de 200,000 nicaragüenses que del 2018 a la fecha documentados están, han tenido que dejar el país para buscar una segunda oportunidad de vida. Entonces, me parece que es muy triste, ¿no? Y no hay otra forma de entenderlo sino con un corazón de humano. Cuando te das cuenta que detrás de las cifras de exiliados, detrás de los nicaragüenses muertos, detrás de los nicaragüenses presos, más que un número, hay una historia. Y entonces, por eso, mi ocupación a la hora de documentar la realidad de Nicaragua era voltear a ver las historias, ¿no? La historia de ese médico que no puede ejercer su profesión por culpa de la dictadura, que quizás es la historia de uno que representa la historia de cientos. Lo mismo la historia de una maestra que entre lágrimas me dice, por haber protestado en el 2018, yo ya no puedo ser más maestra. Y que sí, es la realidad de una mujer, madre de familia, pero que se convierte en la realidad de cientos de maestros que se han atrevido a hablar y que hoy por hoy, por esa libertad ejercida, están siendo reprimidos por la dictadura. Y por eso es que yo no solamente documento la realidad en Managua, que es la capital, sino que en estas 2 semanas además viajo a los departamentos, porque aunque cerca, son realidades muy distintas. Entonces llego a Matagalpa, que ha sido históricamente uno de los lugares con más opositores al régimen y que hoy por hoy ha sido uno de los lugares más golpeados por el régimen. Y que es un lugar que además de toda la opresión que han vivido, encuentras voces valientes de nicaragüenses que te dicen: yo no tengo miedo, no me importa que muestres mi rostro, no me importa que menciones mi nombre, pero yo no me voy a callar. Entonces me parece que son las realidades de un país que necesitan ser contadas, ¿no? Las realidades
que no pueden ser ignoradas, no solamente por los nicaragüenses, sino por todos los latinoamericanos, porque lamentablemente la radiografía de Nicaragua, que yo muestro a través de este trabajo periodístico, puede ser la realidad de muchos otros países latinoamericanos.